El tener que reportar, hablar, informar, porque es difícil de poder entender cómo ocurre algo así, a pesar de la guerra, ¿no? Son las víctimas de la guerra, los niños de la guerra, y vamos a dedicar ese segmento a ellos, específicamente a hablar de 2 o 3 casos. Tengo conmigo vía Skype, me acompaña desde Boston en la noche de hoy, Masha Gabriel. Ella es directora de la revista Medio Oriente. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación hoy en el programa. Y sigue con nosotros el profesor Daniel Álvarez, profesor de religión de FIU. Son, yo decía, los horrores de la guerra, ¿no? Y es mucho más terrible cuando hablamos de niños. Estábamos viendo el caso que ocurrió recientemente de 2 pequeños, 12 y 16 años, que presuntamente estaban hambrientos y estaban buscando desperdicios, entre los desperdicios comida en un latón de basura. Y el talibán los captura y los decapita. Dicen que estaban espiando, que estaban dándole información a la policía. ¿Cómo podemos interpretar algo como esto y como sociedad qué se puede hacer? Comienzo con usted, Masha. La verdad es que no sé si hay muchas posibilidades de interpretación. Es una salvajada y no hay posibilidad de comprenderla bajo ningún punto de vista. Siempre son las víctimas primeras, las principales, los más indefensos, generalmente, pues evidentemente niños o mujeres, en muchos casos, si hablamos de sociedades fanatizadas especialmente, se suelen ensañar con estos sectores de la población. En este caso, lo que estamos viendo es un capítulo más de los horrores y sobre todo yo casi lo entendería más en el concepto que tienen de la vida, el nulo respeto a la vida o, desde luego, una comprensión ética y moral completamente diferente a la que podemos tener nosotros. Profesor, estaba diciéndonos ahora la señora Gabriel que es un concepto ético diferente al que tenemos nosotros. ¿El Islam justifica ese tipo de actos? Yo quiero creer que no. En papel no. En papel no. Desgraciadamente, la deshumanización ha llegado a tal extremo entre estos grupos fanáticos que la vida no vale nada. Y Masha tiene que saber el caso. Hace unos años atrás en Arabia Saudita había un fuego en una escuela en Meca. Había unas niñas que salieron huyendo por el fuego. Se estaba quemando el colegio, pero se les olvidó llevar el turbán. Las guardias, que eran fundamentalistas islámicos, las forzaron a entrar en el medio del fuego a buscar el turbán porque era antiislámico salir así y se quemaron las niñas. Eso fue una cosa, un ejemplo, entre otros varios ejemplos como lo que estamos discutiendo, donde la vida no vale nada y estas personas están dispuestas a sacrificar a un niño inocente por una ideología fanática que lo que representa solamente es una cultura de la muerte. La cultura de la muerte, terrible, ¿eh? Masha, ¿usted sabía de ese caso que nos comentaba el profesor ahora? Recuerdo ese caso porque me impresionó mucho. Evidentemente todo lo que gira en torno a la infancia impresiona doblemente y también en ese sentido ellos lo saben. Estaba comentando al principio que puede incluso ser un mensaje del talibán o de los talibanes para otros posibles colaboradores, pongo colaboradores entre comillas. En términos generales, intentar explicar o justificar por qué se hace esto a mí me resulta me produce mucho rechazo, porque creo que de alguna manera es intentar encontrarle una lógica o alguna razón a algo que no tiene razón alguna. Pero hay una utilización, no solamente en el asesinato de los niños, como también en la utilización de los niños a veces de sus muertes como símbolo de algo. En este caso sería un mensaje para que no colaboraran otras posibles colaboradores. Y hay otras cuestiones. Hace poco se volvía a sacar a la luz el caso de Mohamed Al-Tura, el que fue el mártir símbolo de la llamada Segunda Intifada, que no está tan claro qué es lo que sucedió y sin embargo esa imagen dio la vuelta al mundo. El niño en la portada de un periódico, y esto es terrible, el niño en la portada de un periódico vende más, llama más la atención y crea más simpatía si es lo que se busca o miedo si es lo que se está buscando. Sin lugar a dudas, y además, como usted decía, es algo que ocurre en ambos lados del conflicto. En el caso sirio específicamente, vimos hace poco cómo rebeldes habían atacado, habían secuestrado a unos pequeños, los golpearon, los torturaron.
y después cuando los regresaron literalmente le dieron el tiro de gracia a esos niños. Eso por parte de los rebeldes. Y por otra está las fuerzas de Bashar al-Assad y este niño que le ha dado la vuelta al mundo y en Twitter, en muchas de las redes sociales, está haciendo una campaña para denunciar ese tipo de abuso. Y es el niño que vemos en pantalla, del que hablábamos anteriormente, que murió y tenía puesta su camiseta de ese equipo de soccer, de fútbol, que él quería. Algo realmente que le ponen los pelos de punta a cualquiera. Bueno, y lo preocupante aquí es que esos actos de violencia, de la brutalidad, la deshumanización del ser humano, pero en este caso del niño, del indefenso, de las niñas, la mutilación, las violaciones que ocurren en esos países, la violencia ha llegado a un grado ya donde ya no hay sensibilidad ninguna a la violencia. Pero lo que lo complica aún más todavía, que estos salvajes, porque no tengo otra palabra que usar, usan el Islam para justificar la violencia por todos los medios necesarios contra el infiel. Esa es la manera más brutal y grotesca de justificar, es decir, el fin justifica los medios. Dios nos libre de ese tipo de interpretación de religión. ¿Qué piensa usted de esto que acaba de comentar el profesor Macha? Y usted hablaba anteriormente, además, no solamente de la violencia contra los niños, sino que se utilice en la portada de un periódico o como trofeo de un lado o del otro para, pues, decir, los malos son ellos, miren lo que han hecho, lo que están haciendo es, traficar literalmente con la vida de un niño, de un pequeño, de un menor. Bueno, el profesor ha empleado la palabra de salvajes y yo creo que efectivamente es una salvajada. Creo que no hay mucho que opinar respecto a eso. El tema básicamente es que estamos hablando de sociedades donde la vida no tiene valor. Entonces, si la vida en general no tiene valor, la vida de un niño tiene el valor prácticamente estratégico. Si queremos aterrorizar a la población, podemos golpear, matar, torturar a un niño. Si lo que queremos es que parezcan los otros muy malos, podemos poner a un niño de escudo. También hay que entender que en ciertos sectores, no exactamente estos casos de los que estamos hablando, pero en muchas ocasiones hay un concepto de que la vida más allá de la muerte va a ser mucho mejor que este mundo no tiene ningún valor. Entonces, como este mundo no tiene valor, tampoco la vida aquí tiene valor, y casi es hacerle un favor al niño que muera como un mártir. Vuelvo a hablar del caso de Mohamed Al-Dura o tantos otros, pero son tantas las imágenes que podemos ver de niños soldados, por ejemplo, en África, niños manipulados, enseñados en el odio, como por ejemplo en los programas de Hamas. Toda esta, digamos, cultura del odio que se les está inculcando, o ese miedo que se les inculca, es al fin y al cabo, a mí me llama la atención, y francamente creo que es muy destacable que ustedes lo estén mencionando, porque me parece que hay una reflexión muy pequeña en los medios que deberían reflexionar, porque de algún modo son quienes expanden ese mensaje. Así es, y usted mencionaba esto, y eso cuando hablamos de los niños que entrenan para la guerra y que desafortunadamente se ven en algunos de nuestros países de América Latina, en algunas de nuestras guerrillas. Profesor. Desgraciadamente, el arma que usan todos estos, entre supuestos guerrilleros, insurgentes, rebeldes, terroristas, como queramos llamarlo, es el AK-47. Y se ven los cuadros, niños. ¿Por qué? Porque el AK-47 solamente tiene 3 piezas y un niño puede desarmarla y armarla fácilmente y dispararla. Entonces el niño ya es parte del conflicto y usado, como dijo Masha, para no solamente justificar violencia contra ellos, sino usarlo para llevar a cabo actos de violencia también. Quiero dejarle a los televidentes un verso del Corán brevemente. El Corán dice claramente, cuando vayas a la guerra no puedes matar mujeres, niños, personas indefensas, solamente puedes luchar contra un combatiente. Esta gente se han olvidado completamente de la letra. Qué gran ironía, porque hacen normalmente... Supuestamente son los más musulmanes del mundo, los más fieles, y son los que han demonizado esta religión, y tenemos todos que preocuparnos porque esta gente está dispuesta a hacerlo todo por esa ideología falsa y violenta, que solamente glorifica la cultura de la muerte y la violencia. Masha, una última reflexión, por favor. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho el profesor. No conozco el Islam con mucha profundidad, no conozco el Corán con demasiada profundidad, pero creo que estos grupos islamistas, fundamentalistas, son algo distinto a la religión en sí. Y con respecto a la utilización, al empleo de los niños, tanto niños como mujeres, porque habría un largo capítulo también para hablar de las mujeres en los conflictos, son al fin y al cabo, sí, trofeos
y son estrategias. Y creo que es muy importante que haya una reflexión desde el mundo occidental o el mundo que se quiera oponer a ello. Bien, parece que la perdimos desafortunadamente, pero bueno, el mensaje estuvo perfecto, estuvo claro, ¿no? Lo dijo hasta el final. Masha Gabriel, directora de la revista del Medio Oriente, pues exponiéndonos sus puntos de vista, y al final tocó algo importante porque hablaba también de la mujer, ¿no? En todo este conflicto. Eso de la mutilación, eso lo vimos en Afganistán. Y empezó en el Talibán diciendo, el Corán dice que si no te viste de cierta manera te vamos a dar golpe. Estamos abriendo una tergiversación de los principios más elevados del Islam y se han ido al denominador común más barato, y incluyendo muchos elementos culturales que envuelven el misoginismo, el odio contra el ser humano y el odio contra la mujer en particular, que ellos entonces justifican alineándolos con el Islam. Es una mentira y ellos debían saberlo mejor. Y muchos sacerdotes, mulas, predicadores islamistas, están complícitos con esa cultura de violencia y esa lectura del Islam. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Y recuerde, el viernes tenemos una cita, va a estar con nosotros el profesor Rivera, él va a estar en Líbano específicamente, y vamos a hablar de la elección en Irán, que va a ser muy interesante. Con mucho gusto. Claro que sí. Vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Maduro acusa a Colombia de albergar a terroristas que intentan derrocarle. Y más adelante, los casos de 2 opositores cubanos en peligro inminente de muerte ante la impavidez de las autoridades cubanas.